El Ministerio Evangelístico Vida Nueva presenta un mensaje de poder y bendición para su vida, ministrado por el pastor Carlos Joel Montesinos. Dios les bendiga. Te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Yo sé, Señor, que para tu iglesia, para todos nosotros, es una palabra muy conocida. Y sé, Señor, que cuando también tú la entregaste a mi vida, el mismo pensamiento hubo en mí. Pero sé, Señor, que siempre tú tienes algo nuevo que enseñarnos. Y en esta noche sé que nos enseñará muchas cosas, Señor, que de una u otra manera no hemos entendido. Sé, Señor, que tú eres un Dios que conoce nuestros corazones y nuestras vidas. Y sabes, Señor, las necesidades e inquietudes que hay en nosotros. Sabes y conoces nuestras luchas. Conoces, Señor, nuestros temores, nuestras debilidades. Conoces nuestros dolores, nuestras tristezas, Señor. Tú lo sabes todo. Es por eso, Señor, que nada podemos esconder delante de ti. Y por lo tanto, Señor, tú en esta hora hablarás a nuestras vidas. Nos ministrará, Señor, una palabra que va a producir una bendición en todos nosotros. Señor, llévate todo pensamiento, toda preocupación. Llévate, Señor, todo lo que no sea tuyo en esta hora, que esté en este lugar y en nuestra vida, que pueda desaparecer de este lugar y solamente, Señor, tu presencia se pueda sentir en nuestros corazones y en nuestras vidas. Dios mío, yo sé que tú eres un Dios de poder y un Dios de gloria. Y en esta noche nos puedes hablar con una palabra que puede entrar en lo profundo de nuestro corazón y llegar a nuestra alma, Señor, y producir, Señor, ese cambio y esa transformación y esa renovación interior que necesitamos tener. Dios mío, gracias porque eres bueno, porque hablarás a nuestras vidas y nos enseñarás. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bueno, como no estamos acostumbrados mucho el día domingo a tener una enseñanza, yo le pido que tenga paciencia un poco. Porque de verdad que solamente estando atento uno puede aprender. Si mi mente y su mente está en otro lugar, difícilmente que vamos a entender esta enseñanza. Y vamos a hablar aquí de varios puntos que de repente cuando leemos la palabra de Dios, nosotros los pasamos por alto. Primero, aquí nos habla de un alfarero.
Y por supuesto Dios se presenta como el alfarero de la vida del creyente. Y cuando hablamos de este alfarero que usted y yo estamos en sus manos, no estamos hablando de una fuerza invisible que usted y yo no podemos ver ni podemos entender cómo trabaja en nuestra vida. Nosotros estamos hablando de una persona real, porque Dios es real. De un ser poderoso y glorioso que no tan solo se presenta como el creador del universo, como el creador de nuestra vida, sino como nuestro Padre. Dios a través de su palabra se presenta como nuestro Padre, una persona que está preocupada de nuestro quehacer diario, de nuestra vida diaria. Y cuando usted y yo lo vemos de esa manera, nuestro entendimiento cambia. Porque cuando hablamos de un Dios invisible que nadie puede verlo y de repente no sabemos cómo actúa en nosotros, estamos medio indecisos en lo que hablamos y en lo que pensamos. Pero cuando hablamos de una persona real, una persona que tiene sentimientos y que nos ama tanto a nosotros y que está preocupado diariamente de nuestra vida, nuestro pensar cambia. Por eso que Isaías dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Cree usted que Dios es nuestro Padre? Isaías estaba hablando y decía, tú eres nuestro Padre y nosotros barro. Yo creo que nadie se siente barro aquí. Pero el Señor dice que nosotros somos barro. Y vamos a entender por qué Dios nos dice que somos barro. No está hablando que no somos, o que somos inservibles, o que somos inútiles, o que no valemos nada. Él enfoca este mensaje en una dirección muy importante. Y Isaías dice, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tu mano somos todos nosotros. O sea, hermanos, primer punto entonces importante, el que tiene el control de nuestras vidas no es una fuerza invisible, no es alguien que usted no pueda entender, es un Dios real. Una persona que nos ama tanto, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, un amor tan grande que es incomprensible para la mente humana. Nosotros nunca podríamos amar como Dios nos ama. Porque de verdad nosotros le hemos hecho muchas cosas a Dios. Hemos ido cuántas veces en contra de Él. Y cuando vamos y le pedimos perdón, Él nos sigue amando igual que antes. Pero cuando alguien nos falla a nosotros y nos pide perdón, nuestro amor cambia. Entonces nunca podemos amar y nunca podremos amar como Dios nos ama. Dios es el alfarero y es una persona que tiene poder para moldear el barro. El alfarero es una persona que tiene la capacidad de moldear el barro que Él ha elegido para preparar un vaso especial. Dios tiene el poder para dirigir también nuestras vidas. Y Él aclara que Él es soberano sobre nosotros. O sea, Él dice que tiene la autoridad y la soberanía y el poder sobre nuestras vidas para moldearnos como Él quiere. Cuando el alfarero toma el barro en sus manos, el alfarero elige un barro adecuado que pueda ser moldeado. Y lo empieza a trabajar y empieza a hacer con él algo muy especial. Dios también dice que sobre nuestras vidas Él tiene poder para moldearnos, para dirigir nuestras vidas y que Él es soberano sobre nosotros. Nosotros no podemos ser bendecidos por Dios si nosotros siempre le estamos discutiendo a Dios por lo que Él hace. Es
Cuando usted enfrenta una prueba, una dificultad, y nosotros siempre le estamos diciendo, ya pues Señor, está bueno. Señor, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué afecta tanto mi vida? ¿Por qué otros yo los veo que se alegran, se gozan, están contentos, son bendecidos? ¿Y por qué yo tengo tantos problemas? Nos damos cuenta que de verdad Dios nos ha elegido como ese barro y nos pone en la rueda y nos empieza a moldear. Y otros quizás solo son admiradores. Y uno dice, ¿y por qué a este no le toca y por qué a mí me toca? Porque Dios te eligió con un propósito. Porque Dios nos eligió con un propósito para hacer un vaso especial. Romanos dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? O sea, Él está hablando quiénes somos nosotros para que le discutamos a Dios. Para que le digamos a Dios, ¿por qué haces de esta manera? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, Él está diciendo que el alfarero tiene el poder y tiene la potestad para hacer del mismo barro un vaso para honra y uno para deshonra. Y qué triste de repente dentro del pueblo de Dios que no solo hay vasos de honra, sino también vasos de deshonra. Y quizás nosotros, como muchas veces somos muy bíblicos para arreglar la palabra a nuestra manera y decimos, bueno, Dios me eligió como vaso de deshonra. Vamos a entender que no es así. Que Dios siempre quiere hacer un vaso especial. Y Dios quiso siempre trabajar en nuestra vida para hacernos hombres y mujeres especiales para Él. Y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Muchas veces la gente piensa que Dios eligió a unas personas para perderse y otras para salvarse. La palabra del Señor dice lo contrario. Él dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la palabra de Dios está diciendo aquí que Él hizo vasos de honra y vasos de deshonra, pero no porque era el propósito de hacerlo de esa manera, sino porque el barro se rebeló en contra del propósito del alfarero. Entonces el alfarero tiene poder para hacer con el barro como Él quiere. Pero el alfarero también tiene un plan para este barro. No sé si usted alguna vez realizó algún trabajo material, ya sea en el área de carpintería, los que son carpinteros, los que son albañiles, o a lo mejor trabajó en mueble. Usted no comenzó a clavar 4 tablas o 4 palos y decir, bueno, lo que me salga de esto. Usted antes de comenzar tenía ya en su mente lo que iba a realizar, ¿cierto? Lo que sea, cualquier trabajo, pequeño o grande, el que hace la comida en su casa, las madres que hacen la comida, cuando comienzan a hacerlo, ya tienen en su mente la comida que ellos van a hacer, aunque todavía no comiencen a pelar una papa. Pero ya está en su mente la comida que quieren hacer. El alfarero de la misma manera toma el barro, pero en su mente ya está el objetivo, lo que Él va a hacer. Imagínense, hermano, cuando Dios nos tomó a nosotros como barro nada más, Él ya tenía en su mente lo que Él quería hacer con nosotros. Eso es importante entender, que Él tiene un plan sobre la vida del hombre. Él ve en su mente el producto terminado. Yo trabajaba en muebles por mucho tiempo y cuando comenzaba a hacer un mueble, uno quería hacerlo lo mejor posible. Y ya tenía en mi mente cuál iba a ser la forma de ese mueble. E inventaba muchos modelos de mueble porque quería ser el mejor.
Dios de la misma manera, Él nos ve a nosotros como un barro ahí y Él nos toma y nos comienza a moldear y quiere hacer cada día uno mejor que el que hizo ayer. Pero ¿qué problema hay entonces? Si Dios siempre quiere hacer lo mejor con nosotros. Si Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y Romanos habla de esta manera, dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él está diciendo que usted y yo necesitamos presentar nuestro cuerpo, nuestra vida, como una ofrenda agradable, como un culto agradable, racional de nuestra mente, entender lo que hacemos. A veces estamos en este lugar y no sabemos por qué estamos. Y Dios dice que cuando vengamos a este lugar, cuando presentemos un culto a Él, sea racional, entendiendo lo que estamos haciendo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Usted puede ver el plan de Dios en su vida. Usted puede mirar adelante y verse ya como un producto terminado, como un hombre ya formado por Dios y listo para trabajar en su obra. O todavía, se ve como un cristiano medio machacado nada más. Dice Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios tenía un plan. Dios tenía en su mente el plan perfecto para nuestra vida, lo que usted y yo íbamos a hacer, pero también tenía en su mente las buenas obras que debíamos realizar. ¿Y por qué hoy día como cristianos no hacemos estas buenas obras? ¿Por qué hoy día no mostramos frutos como cristianos? ¿Por qué hoy día nuestros frutos están medio chamuscados así? Están medios ñonche, le dicen algunos, no sé cómo. Cuando los frutos se empiezan a secar en la mata y empiezan a entrar gusanos. Y usted tiene un manzano en su casa y dice, ¿qué cantidad de manzana voy a comer este año? Y ve, pero en una rama como 50 manzanitas y usted la ve crecer y usted ya se empieza a hacer la idea que va a comer buenos frutos. Y empieza a pasar el tiempo y se comienza a dar cuenta que empiezan a aparecer puntitos negros en esa manzana. Y cuando la manzana comienza a crecer un poquito más, ya no tiene nada bueno. Dios sembró en nosotros algo especial. Una buena palabra. Puso su espíritu. Somos el templo de Dios. Y Dios espera que demos buenos frutos. Cuando comenzamos, cuando el cristiano comienza, es como ese manzano lleno de frutos y los tiene amontonado cantidades de frutos, pero comienza a pasar el tiempo y comenzamos a infectarnos. Muchas veces en nuestra vida espiritual estamos así. Muchos frutos tal vez, pero infectados que nos sirven para comérselos. Dios nos preparó a usted y a mí para que anduviésemos en buenas obras. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios dice, mira, yo he comenzado en ti una buena obra y la voy a perfeccionar, pero necesitas entender que para ser un barro que pueda llegar a ser un buen producto, necesitas dejarte moldear. Nosotros no podemos ver el producto terminado, pero Él promete que será un producto maravilloso.
Usted va donde el maestro que le mandó a hacer un mueble y llega ahí, le mandó a hacer un living y ve ese living, puros palos clavados. ¿Usted ha visto esos livings que hacen nuevos hoy día? Son puras tablas en bruto, clavadas, con clavos nada más, así simple. Y usted va a ver su mueble y lo ve puros tablas en brutos clavadas con cierto modelo. Y dice, ¿y este mueble me está haciendo? Y él dice, pero yo tengo en mi mente lo que va a ser este mueble. Usted lo ve en bruto, pero un día va a venir y va a ser un living especial. Y usted se va como así, no, esto no puede ser. Fui a ver el mueble, le cuenta a su esposo, a su esposa, fui a ver el mueble que me está haciendo ese que dice que es maestro, pero yo vi puras tablas en brutos clavadas nada más. Y este maestro comienza a cubrir estas tablas en bruto con espuma, después le coloca género, después lo arregla y cuando usted va a ver, ve un living perfecto. Usted se sienta y está cómodo, blandito, y recién usted se da cuenta, era verdad lo que decía. Dios, hermano, comienza con nosotros a trabajar cuando estamos en bruto. Pero Él coloca todo lo suyo en nuestras vidas y no hace algo especial. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos. Por eso que Él promete que el trabajo que va a hacer en nuestra vida va a ser maravilloso. Por eso Él dice en Corintios, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Usted nunca ha visto lo que Dios va a hacer en su vida. Nunca ha oído lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero Él lo va a hacer. Él lo promete que será así. Pero nadie quiere esperar a aquello. Yo quiero mejor que me muestre ya uno hecho. Yo quiero que me muestre a alguien como yo voy a ser. Dios tiene ese plan para nosotros. Y también este alfarero que es Dios tiene mucha paciencia. ¿Cree usted que Dios tiene paciencia? Dios tiene mucha paciencia. ¿Cuántos años nos ha soportado? Desde que le conocimos, a unos como 20, 25 años, a otros ya poco tiempo, 2 años, 3 años, 1 año. Pero a nosotros quizás los más viejos nos ha aguantado el Señor más de 20 años. Imagínense. Y sigue trabajando. El alfarero trabaja con paciencia con el barro, moldeando tiernamente su forma. Igual que Dios dirige con paciencia nuestras vidas, tratando de cumplir su voluntad. Pero ¿sabe? Y esto es lo que nos cuesta entender a los cristianos. Que a veces Dios usa las manos de otros para ayudarnos a formarnos. Usa a nuestros padres, usa a los maestros de escuela dominical, usa a nuestros enemigos, lo usa para formarnos a nosotros. Aquel que a usted no le agrada lo usa para formarlo a usted y a mí. Cuando aquella persona que es su enemigo y viene a usted y le critica y le insulta y le habla tantas cosas, es Dios que está permitiendo para formarlo. A ver si explotaba igual que explotaba ya antes. A ver si dice lo mismo que decías antes. A ver si de verdad has cambiado y eres cristiano verdadero. Entonces Dios permite que otros puedan también tomar este barro y comenzarlo a formar. Dios demora mucho a hacer un producto que valga la pena, pero está dispuesto a esperar. Vuelvo a reiterar, nosotros nos miramos hacia atrás lo que éramos,
el trabajo que Dios ha hecho, lo que nosotros le hemos permitido. Y de verdad, en muchos ya pueden decir, es un producto que vale la pena. Pero Dios tiene la mirada puesta mucho más adelante. Dios quiere ver ese producto terminado. Dios quiere ver ese cristiano verdaderamente sirviendo a Dios, amando a Dios. Entonces, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Usted y yo somos los vasos de Dios, moldeados por Él para contener un tesoro tremendo, que es su Espíritu Santo. Un vaso de barro, un vaso hecho de barro, moldeado por Dios, y tiene un tesoro tremendo dentro del Espíritu de Dios. Es por eso, hermano, que Timoteo habla y dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. ¿Qué utensilio es usted? ¿Es de oro? ¿Es de plata? ¿O es de madera? ¿O es de barro? ¿Qué utensilio es? Tenemos que ser alguno de estos cuatro. Dios dice que dentro de una casa hay estos tipos de utensilios. Y dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, cuando el cristiano entiende que necesita limpiar su vida, sacarse de toda contaminación, que el pecado pueda dañar nuestra vida, hermano, usted y yo vamos a ser instrumentos útiles para Dios. Utensilios de honra. Corintios dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire, tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Y para qué Dios nos muestra de esta manera? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, cuando Dios nos utiliza, cuando Dios trata con nuestra vida, hay poder, hay autoridad, hay palabra de Dios, la honra, la gloria será para Él y no para nosotros. Porque nosotros somos solo un vaso de barro. ¿Usted cree que cuando el alfarero hace como esto que está acá, usted le felicita al jarrón este por lo lindo que es? Algunos lo encontrarán feo, otros lindo, no sé, pero hagamos cuenta que es lindo, ¿ya? Y si usted lo mira y le dice, te felicito por lo lindo que eres, pero tan formadito, tan especial, ¿cómo pudiste ser así? Usted no le puede decir al jarrón lo lindo que es. Usted tiene que decirle al alfarero que lo hizo hermoso. Usted y yo no nos podemos felicitar y decirnos qué lindo eres, qué especial eres, mira lo que tienes, hoy que eres maravilloso. No, no es nuestro, es de Dios. Usted y yo solo somos vasos. Dios es el alfarero y nos creó y nos formó. Él nos hizo a su manera. Pero hoy día nosotros nos tiramos flores unos con otros. Y a veces nos tiramos hasta el agua de las flores, cuando ya nos cae un poquito mal. Pero nosotros tratamos de mostrarle a los demás que somos especiales, que somos maravillosos, que somos lindos, pero Dios es el que nos hizo así. Entonces dice así, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los seres humanos, usted y yo estamos hechos solo de barro. Pero ¿sabe? Al comienzo, como lo dice el libro de los Salmos, solo éramos polvo. Porque Él conoce, dice, nuestra condición y se acuerda que somos polvo. O
sea, al comienzo usted y yo, el hombre que Dios creó solo era polvo. Pero para formar el barro se necesitaba el agua. Entonces Dios, para crear el barro, para crearnos a usted, tuvo que usar su espíritu para darnos vida. El espíritu de Dios, que es el agua que llegó a nuestras vidas y produjo vida verdadera. Antes de conocer al Señor solo éramos barro, polvo. El agua produjo el barro para hacer y producir un jarrón especial. En el Salmo 103 dice, esto porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos solo polvo. El barro, hermano, no tiene gran valor en sí mismo. Usted puede, quizás antes de que esto fuera un jarrón, usted hubiese ido allá donde trabajan el alfarero y hubiese ido a pedirle a usted, mire, yo quiero comprar un jarrón, y él le dice, mire, aquí tiene un poco de barro. Y usted dice, ¿para qué quiero barro? Es que esto va a ser un jarrón. No, es que yo quiero el jarrón. Para usted y para mí no es importante el barro, no es importante la greda de donde se hace el jarrón. Para nosotros es importante el jarrón. Entonces muchas veces, hermano, nosotros nos damos importancia solo siendo barros. Imagínense cuando seamos un jarrón especial. Cuando seamos ese vaso de honra. Pero este barro que es insignificante y sin valor puede convertirse en algo grande si lo moldean manos apropiadas. La manera de un hombre al pensamiento de un hombre es Dios quien nos moldea. Es por eso que decía anteriormente, no puede ir allá usted tomar ese pedazo de barro, ese poco de barro y decir, yo voy a hacer un jarrón. ¿Quién sabe qué cosa le sale de ahí? ¿Por qué? Porque no estamos preparados, porque no sabemos cómo hacerlo, no tenemos las manos adecuadas cómo hacer un jarrón, pero el alfarero lo toma y lo hace especial. Y él sabe qué forma darle y cómo hacerlo y cuál es el uso que le va a dar. Y todos no tienen el mismo uso. Es así dentro del pueblo de Dios. Todos no tenemos el mismo uso. Dios nos prepara con un propósito especial. Entonces somos usted y yo, somos el barro. Y las manos apropiadas son el alfarero que modela nuestra vida. Nadie puede calcular el tremendo potencial en la vida de un cristiano cuando es moldeado por Dios. ¿Sabe cuál es la cualidad más importante del barro? Es que el barro se somete al alfarero. Si usted viera un alfarero trabajando el barro, nunca le va a reclamar. El alfarero toma de donde quiere y toma un poco, junta otro poco y lo moldea. Y si quizás lo ve que le está quedando mal, lo desarma de nuevo y lo hace un nuevo vaso. Y el barro no puede decirle, yo quiero que me hagas un vaso de esta forma, o yo quiero que me hagas un vaso de esta otra forma. El alfarero lo forma a su manera. Y nosotros siempre le estamos diciendo al Señor, Señor, hazme así, hazme acá, de esta manera. Yo quiero ser esto, yo quiero ser esto otro. Y el Señor dice, es que yo ya tengo en mi mente lo que tú vas a hacer. Ese es el grave problema en nosotros los cristianos. Que no nos sometemos a que Dios trabaje en nuestras vidas. Y cuando no nos sometemos a que el alfarero trabaje, el propósito de Dios se arruina en nosotros. Yo quiero que entendamos algo en esto. Que el barro no se puede auto moldear. El barro no puede colocarse solo ahí en la rueda y empezar a dar vuelta y moldearse solo. Necesita al alfarero. Usted y yo no nos podemos moldear solo, necesitamos a Dios. Él es el que moldea nuestra vida, Él es el que nos da la forma, Él es el que nos hace vasos de honra para Él.
El otro punto importante, la vida es la rueda. El alfarero hace girar la rueda con rapidez y el único que controla su velocidad es él. La rueda puede girar rápido o lento y el alfarero hace que esa rueda gire a la velocidad que él quiere. La rueda que Dios utiliza para moldearnos es la vida diaria. Y quizás para algunos está rodando muy fuerte y para otros lento. De acuerdo al propósito que Dios tenga, al objetivo que Dios tenga, es como Él nos va a meter en la rueda. Pero Dios siempre controlará esta rueda. Él arregla las circunstancias de la vida para que nos moldeen. Si usted ve a través de la palabra de Dios, un joven, José, fue vendido por sus hermanos y fue llevado como esclavo a Egipto. Sus hermanos en una mala intención, en que no le amaban, en que le odiaban, lo vendieron como esclavo. Fue llevado como esclavo allá, pero Dios tenía muchas cosas preparadas para él. Y cuando se juntaron sus hermanos con José, él le dijo: no se entristezcan y no se sientan mal, porque Dios les usó para enviarme a Egipto. ¿Podríamos nosotros decirle a alguien que nos trató mal, que nos hirió, que nos dañó, que nos destruyó, decirle: ¿sabe? Dios te usó para que hicieras eso conmigo? Apenas los veamos, los sacamos a golpe para afuera. José vio a sus hermanos. Por supuesto, de una u otra forma les hizo entender lo que ellos habían hecho. Pero les dijo: Dios les usó a ustedes para enviarme antes a Egipto. Y este hombre, José, este joven que fue enviado a Egipto, vendido en Egipto, fue preparado por Dios para ser el gobernador de Egipto. ¡Qué tremendo! Y Dios, hermano, en medio de la vida, que es la rueda que Dios utiliza para moldear nuestro ser, este barro que somos usted y yo, Dios va a utilizar mucha gente para que nos moldee. Pero ¿cuánto nosotros le permitimos a aquella gente? ¿Cuántas veces nosotros le permitimos que alguien nos critique? ¿Cuántas veces le permitimos que alguien nos diga las cosas como son? Que alguien nos frene, nos pare y nos diga cómo debemos vivir. Porque siempre le decimos: ¿quién eres tú para que me hables? ¿Quién eres tú para que me digas esto? Es Dios que permite tantas cosas que vengan en contra de nuestra vida para moldear nuestra vida. Porque esa es la rueda que Dios utilizará. Tal vez usted se pregunte, hermano, sobre las circunstancias de su vida y piense que a lo mejor Dios es muy riguroso con usted. Que Dios ha sido muy duro con usted porque ha permitido tantas cosas, tanto sufrimiento, tanto dolor. Y le dice: Señor, ¿por qué permites tanto esto? Pero ahí cobra realidad lo que dice Romanos 8:28. Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados. Cuando la vida nos trata de una manera cruel, cuando las cosas cada día son peores sobre nuestra vida, hermano, es la rueda que Dios utiliza para moldearnos, para hacernos humildes, para hacernos sensibles, para entender que de verdad usted y yo no tenemos el control de nuestra vida. Él es el que tiene el control. Dios. Nos cuesta entender a veces. Pero la verdad es que de la única manera que usted y yo entendamos es que todo lo que nos pasa diariamente es porque Dios lo permite. No hay nada que se salga del control de Dios. Sea bueno, sea malo, tarde o temprano, todas aquellas cosas, usted dirá: me ayudaron para bien. Si la rueda, hermano, está centrada, todo estará equilibrado. Cristo es el centro de la vida cristiana consagrada. Si nuestra vida no está siendo Dios el centro, significa que lo que pasa
en nuestra vida no es el propósito de Dios. Es las consecuencias de nuestros pecados. Pero cuando en nuestra vida el centro es el Señor, todo lo que pasemos es porque Dios nos está moldeando. Y eso debemos entenderlo y tenerlo claro. ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? El Señor le decía a sus discípulos y a aquellos que le seguían: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Significa, ponme a mí como el centro de tu vida y todo va a ser añadido. Dios quiere que el hombre entienda que el centro de nuestra vida debe ser el centro de la rueda que gira cada día moldeando nuestra vida, es el Señor. Pero si Él no es el centro, entonces nunca terminaremos de ser moldeados, porque solamente cosecharemos consecuencias de pecados. Entonces es importante entender que la vida es una rueda que Dios utiliza para moldear el barro. Pero ¿sabe? Cuando el cristiano desobedece, estropea este molde. Sería maravilloso que el barro siempre se sometiera a las manos del alfarero. Sería algo lindo. Que el alfarero tomara el barro y el barro siempre se sometiera. ¿Por qué cuando Jeremías fue a ver, dice que el alfarero estaba haciendo un jarrón y este se deshizo en sus manos? Porque el barro se rebeló al molde de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, nos rebelamos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Este hombre, el alfarero, cuando la vasija que hacía se estropeó, él tiró el barro y empezó con otro montón. ¿Qué dice la Biblia? Él tomó ese montón de barro y lo tiró y dijo, tomó otro montón y comenzó a hacer otro jarro. Él tomó el mismo barro y lo tomó de nuevo y comenzó a hacer de nuevo un jarrón. Eso nos muestra, hermano, que cuando el cristiano se rebela en contra de Dios, Dios volverá nuevamente y comenzará a restaurar la vida del cristiano, si el cristiano se somete a Dios. Es una enseñanza importante. Dios no tomó ese barro y lo botó. Dios tomó el mismo barro y comenzó a hacer una nueva vasija. Cuando, hermano, usted y yo nos rebelamos en contra de Dios, solo necesitamos humillarnos y decir, Señor, perdóname. Y Dios comenzará de nuevo a hacer una nueva vasija con usted y conmigo. Si solo nosotros pudiéramos ver y tener la mente del Señor y ver el producto terminado que Dios ha planeado hacer con nuestra vida, sabe que nunca desobedeceríamos su palabra. Si usted y yo pudiésemos ver cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, usted y yo nunca reclamaríamos. Nunca nos rebelaríamos, nunca le diríamos, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites esta enfermedad? ¿Por qué permites este problema? ¿Por qué me permites este conflicto? ¿Por qué permites problemas económicos, Señor? ¿Por qué permites problemas familiares, conflictos familiares, Señor? ¿Por qué? Entenderíamos que es el molde de Dios y Dios tiene el propósito, y cuando nosotros veamos con los ojos de Dios podremos ver que en realidad Él quiere hacer lo mejor. Dios siempre hará lo mejor con nosotros. Pero cuando el barro se somete, Dios en su gracia perdona y hace de nuevo esa vasija que estaba haciendo, la moldea de nuevo. Pero muchas veces nos damos cuenta que nuestras rebeliones no solo son una vez, sino muchas veces. Dios invirtió 20 años para tratar con la vida de un hombre, con Jacob. 20 años trató Dios con Jacob.
Pero cuando terminó la obra con Jacob, fue un hombre fiel a Dios. Vea la palabra y escudriñe la palabra. Dios trató con Jacob por 20 años, trató con él de una u otra manera, tratando de formarle. Fue del comienzo un hombre que trató de una u otra manera aprovecharse de todo lo que encontraba, pero Dios trató con él. Y cuando Dios terminó el trabajo con él, quedó una vasija perfecta. Quizás usted y yo llegamos al Señor de la misma manera, con tantas cosas y tantos pecados y tantos conflictos y tantas cosas que a Dios no le agradaban, pero cuando nos sometemos en las manos de Dios, Dios comenzará un trabajo y Él lo terminará cuando quede perfecto. Pero ¿cuánto aguantamos esos apretones que Dios nos da? Después que varios hombres de la palabra de Dios estropearon su vida, como David, Jonás y Pedro, usted puede ver que Dios los levantó. David, el hombre según el corazón de Dios, le falló a Dios. Pero después que se humilló, Dios lo levantó. Pedro, después de negar a Jesús, después que él había dicho mi vida pondré por ti, le negó, pero cuando él se arrepintió, Dios le levantó. Fue uno de los pilares de la iglesia del libro de los Hechos, de la iglesia primitiva, un hombre que sirvió a Dios, que tenía el poder de Dios. Por eso que, hermano, cuando leemos lo que dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros entendemos que solo Dios está buscando que el hombre se arrepienta, que el hombre confiese sus pecados, porque Dios le perdonará y le levantará. Es una promesa maravillosa de perdón. ¿Cree usted? Pero muchas veces el cristiano la utiliza para todo lo contrario, para una excusa para desobedecer. Si esta palabra de repente es utilizada en el sentido que yo puedo fallarle, que yo puedo desobedecer, pero yo nada más necesito ir a Dios y Dios me perdona. A veces, hermano, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios las utilizamos para nuestros beneficios. Dios está diciendo que aquel hombre que aún en medio de la batalla, en medio de la lucha puede fallar, Dios le perdona si se humilla. Pero si usted y yo planificamos pecar, de esa manera no. Entonces, cuando el cristiano desobedece, estropea el propósito de Dios. Hay algo que aquí en el libro de Jeremías no se menciona, pero que es importantísimo en el trabajo del alfarero, que es el horno. Usted donde vaya va a encontrar un horno donde el alfarero coloca todo. Cuando ya se hace el jarrón, se hace la vasija, esa vasija se mete en el horno. Seguramente ahí en esa casa del alfarero estaba también ese horno. Ninguna vasija sirve para algo mientras no haya atravesado el horno. Eso quiere indicarnos, hermano, que si tú no has pasado por pruebas ni dificultades, difícil será que puedas vencer al enemigo. Porque las pruebas y las dificultades son los que nos dan el temple de nuestra vida para poder soportar las acechanzas y el ataque del diablo. El calor le da al barro la fuerza y la belleza. Usted puede ver una vasija hecha de barro y sin cocerla no es tan hermosa, no es tan fuerte porque se quiebra fácil. Pero cuando pasa por el horno incrementa su utilidad y valor. La vida del creyente debe pasar también por el horno. Usted y yo sabemos la historia de Job. Un hombre que para nuestro pensar no necesitaba pasar por una prueba. Un hombre que Dios dijo que era el hombre más perfecto que había en la tierra en aquellos tiempos. Que era un hombre apartado del mal, que era un hombre íntegro.
Pero Dios permitió que pasase por la prueba más grande que un hombre puede pasar aquí en la tierra. Perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos, y aún fue infectado con una sarna maligna en todo su cuerpo. Pero después podemos ver el resultado en la vida de Job. Él dice: de verdad, Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba tantas cosas que no entendía. Es como nosotros muchas veces, los cristianos, hermanos, hablamos tanto de Dios y hablamos del poder de Dios, pero la realidad no es así, no lo creemos. No es una convicción, no es una realidad. Job tenía una tremenda sabiduría. Él habla en el capítulo 29, habla de lo que era su sabiduría con la gente, como la gente lo escuchaba. Aún los príncipes, dice que cerraban su boca y él se sentaba ahí y enseñaba a toda la gente. Había una sabiduría tremenda, pero él al final de la prueba pudo entender que solamente de oídas había oído de Dios. Muchas veces nosotros creemos saber mucho del Señor, vivir para Dios, pero las pruebas nos muestran si es una realidad. Usted y yo decimos tener fe en el Señor, pero cuando estamos atravesando una prueba en el área económica, de verdad, ahí entendemos si tenemos fe en Dios. Porque es lindo creer en el Señor y es fácil creer en el Señor cuando tenemos de todo. Pero cuando usted llega a su casa y no tiene el pan, y no tiene el azúcar, y no tiene nada que poner en la mesa y nada que servirse, recién entendemos si confiamos de verdad en Dios. Por eso que el horno es una de las partes importantes en la vida de un cristiano. 3 jóvenes fueron arrojados en el horno. Un horno que fue calentado 7 veces más de lo normal. Sadrad, Mesad y Abednego fueron echados al horno de fuego por no querer adorar a una imagen, por no querer adorar a un ídolo, y el rey los envió y dice: manden y calienten el horno 7 veces más de lo normal. Y tomaron a estos jóvenes y los echaron dentro del horno, y aún las personas que los echaron murieron por el calor del horno. Pero dentro del horno estaba el alfarero. Dios estaba ahí con ellos. Él es el alfarero que moldea nuestras vidas. Hermano, en medio de la prueba, en medio de la tempestad, el alfarero está ahí contigo y está ahí conmigo. Él estará ahí moldeando nuestra vida. Él estará ahí diciéndonos: yo estoy permitiendo esto porque quiero que seas un vaso útil para honra. Pero qué difícil es entender en medio de la tempestad. Estos jóvenes se encontraron ahí con el alfarero, con el Señor. Dios sabe exactamente, hermano, cuánto calentar el horno. Sabe exactamente cuántas pruebas podemos soportar. Dios nunca pondrá una prueba mayor que la que usted y yo podamos soportar. Pero a veces nos sentimos tan afligidos, tan angustiados y empezamos a reclamarle a Dios. Pero Él dice... ahí en el libro de Corintios dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire qué lindo es el Señor. Dios va a permitir la prueba, va a permitir la tentación, pero también con la tentación va a dar la salida. Y Él no va a poner una tentación, una prueba más grande de la que usted y yo podemos soportar. Y entonces, ¿por qué sucumbimos en medio de la prueba? ¿Por qué sucumbimos en medio de la tempestad? Porque no confiamos en Él, que Él está también ahí. No es... los momentos de prueba es cuando usted y yo nos sentimos más solos. ¿Y cuál debería ser la forma? El sentirnos más acompañados, porque ahí siempre estará el Señor. Vea usted a través de la palabra en todos los momentos difíciles. Cuando Daniel los tiraron al foso de los leones, ahí estaba Dios tapando la boca de los leones. Cuando los apóstoles o discípulos iban en el medio del mar, ahí
venía Jesús caminando por sobre las aguas. Siempre estuvo en los momentos difíciles. Y cuando usted y yo pasamos por en medio de la aflicción, Dios siempre estará ahí. Los cristianos que han vivido protegidos fuera de los hornos de Dios, se pierden muchas de las bendiciones, de la gracia. De verdad, aquellas personas que no están dispuestos a sufrir por Cristo, serán siempre cristianos mediocres, que vivirán una vida a medias, sin un compromiso por Dios, porque saben que cuando se comprometen para Dios tendrán ataque del enemigo y preferirán estar en el centro, como la palabra dice en Apocalipsis, ser cristianos tibios. Pero el Señor dice frío o caliente y no tibio. Muchos cristianos prefieren apartarse del horno de Dios, no pasar por la prueba. Y dicen, así estoy mejor, yo me siento mejor así, no voy a orar tanto, no voy a buscar tanto de Dios, no voy a leer tanto la palabra, no le voy a hablar a mucha gente de Cristo, porque cuando empiezo a hacerlo, comienzan los problemas y así estoy mejor. Sí, así estás mejor. Y cuando Cristo parezca, te quedas acá. Porque Cristo no se llevará ningún tibio y ningún frío. Se llevará a aquellos que aman a Dios de verdad. Esa es la realidad del evangelio que Dios predica. Esa es la realidad de la vida del cristiano. Entonces, cuando hablamos de esto, también el juicio de Dios viene sobre la vasija, que somos usted y yo. Y a nadie nos gusta el juicio. Jeremías en el capítulo 19 se fue al valle de los hijos de Hinnom, lugar que los judíos dedicaron a la adoración a los ídolos. Sabe que ahí se hicieron las peores abominaciones. Jeremías le habla en el capítulo 7, verso 31, y dice, han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de los hijos de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Mire lo que hacía el pueblo de Israel, un pueblo conocedor de Dios. Llevaban a sus hijos y lo quemaban al fuego para adorar a un ídolo. Y eso lo hacía el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y Dios le habla a Jeremías y le dice, esta vez el profeta Jeremías le dice, toma una vasija y llama a todo el pueblo y llévalo a aquel lugar. Y él, sosteniendo esta vasija en sus manos, llamando a todos los ancianos, le predicó, vosotros habéis olvidado de Dios y habéis adorado ídolos aquí. Vosotros habéis pecado contra su palabra. Pero viene, dice, pronto el día cuando este valle no será llamado Tofer, que significaba ardiente o inmundicia, sino valle de la matanza. El juicio se avecina sobre Judá. Entonces rompió la vasija y nunca más podría repararse. Usted toma esta vasija y usted la quiebra. Y usted se la lleva al alfarero y dice, por favor, ¿me la puede hacer de nuevo? Él dice, no se puede hacer de nuevo. Cuando se endurece el corazón del cristiano, cuando el corazón del cristiano se endurece a tal límite que Dios no puede trabajar, ese corazón se quebrará y Dios ya no podrá trabajar en él. Dios le enseña a este pueblo que ahora ese pueblo será como esa vasija quebrada que no podía repararse. La vida del hombre puede llegar al punto sin regreso. Si el barro, hermano, se endurece, si usted y yo nos endurecemos, ya no podemos ser modelados por Dios. Un hombre en la palabra, Sansón, se rebeló en contra de Dios, se rebeló en contra del propósito del Señor. Dios le había dado una ordenanza, un mandato, pero él se rebeló y Dios tuvo que destruirlo. Permitir que ese instrumento, que era importante para el pueblo de Israel, fuera destruido. Dios, hermano, podemos ser muy importantes, pero si nuestro corazón se endurece, Dios nos quebrará. Y eso debemos entenderlo. Dios quiere que seamos instrumentos útiles. ¿Sabe? Si usted mira esta vasija, usted puede tener esta vasija por 1 año, 2 años, 3 años, le saca las flores y espera que le produzca algo. Esta vasija no le produce nada.
una vasija hecha de barro, no importa el molde que tenga, no importa lo especial que tenga, no puede producir nada. ¿Sabe para qué son las vasijas? Y la Biblia le explica. La vasija, ¿sabe? Solo recibe, contiene y da. La vasija es la que recibe el poder de Dios, lo tiene en su vida y lo entrega a los demás. Eso es lo que Dios busca de un cristiano, que sea lleno del poder de Dios. Y para ser lleno del poder de Dios tenemos que vaciarnos del mundo. Usted quiere llenar esta vasija con algo, pero está llena de agua. Necesita primero botarle el agua y después llenarla de aceite. Dios quiere que usted y yo nos vaciemos del mundo para llenarnos con su espíritu. Pero a veces estamos tan llenos del mundo que Dios dice, ¿y dónde le echo algo a este? ¿Dónde le echo algo si está lleno del mundo? Y Dios quiere que usted y yo seamos esa vasija que siempre podamos recibir de Dios y que contengamos aquel poder y poderlo entregar para que la gente reciba bendición. Entonces una vasija solo recibe, contiene y da. Recibimos bendiciones de Dios y las damos a nuestros hermanos. Todo lo que Dios pide es que estemos siempre a su disposición y que seamos limpios y estemos vacíos del mundo. Por eso es que Timoteo dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cree usted que Dios conoce a los suyos? Nosotros podemos gritarle que somos de Él, pero Dios dice, yo conozco a los míos. Como dice Jesús hablando, dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Yo sé quiénes son mis ovejas. Él aquí dice en su palabra que Dios conoce a los suyos. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dios quiere que usted y yo, como vasijas del Señor, nos apartemos de iniquidad. Para invocar su nombre, hermano, necesitamos primero vaciarnos del mundo. Para alabar a Dios, para honrar a Dios, primero tenemos que ser cristianos verdaderos y entender que necesitamos apartarnos de la maldad y del pecado. Pero dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Usted y yo podemos ser un utensilio de oro, de plata, de madera o de barro. Quizás todavía podemos ser el barro que estamos ahí en las manos del alfarero y ha intentado una y otra vez moldearnos, y ya cuando nos tiene moldeado nosotros nos desarmamos porque nos rebelamos. Alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal.
tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. El Ministerio Evangelístico Vida Nueva ha presentado un mensaje de poder y bendición para su vida, ministrado por el pastor Carlos Joel Montesinos. Gracias por su sintonía y que Dios les bendiga. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo.